tomando nuestras propias herramientas, eh, logrando un impacto hasta donde podía nuestras capacidades. Pero ahora ustedes tienen la oportunidad de también hacer lo mismo, pero con nuevas herramientas, con nuevas capacidades. El mensaje de Dios para cada generación es el mismo, pero cada generación tiene su propia particularidad, tiene su propio contexto y sus herramientas para poder apoderarse de los espacios públicos y hacer más intencional y más poderoso y más ruidoso y más luminoso el mensaje de Cristo en el tiempo presente. Y bueno, voy a dividir esta charla en tres partes, ya que el tema es muy vasto y indudablemente no voy a poder tratar todo el tema, pero intentaré abarcar lo mayor posible eh, los tópicos. Una primera parte quiero dar una introducción al carácter político de lo que se llama la perspectiva de género, eh, que en el campo político y en el campo jurídico se presenta en el imaginario social esto como una perspectiva de género. Entonces vamos a explicar a qué le llamamos la perspectiva de género y también entraremos a la segunda parte, que sería ver el lado escondido o el lado no declarado o no reconocido de la perspectiva de género, que tiene que ver con esto que llamamos la ideología del género, lo que está de alguna manera erosionando esta iniciativa que aparece muy pertinente, y sí lo es, y aparece muy importante, y sí lo es, ¿eh? Y aparece beneficioso, que evidentemente sí lo es. Sin embargo, el elemento ideológico está erosionando y está carcomiendo y desdibujando el propósito que tenía la perspectiva de género al principio, pero se fue inclinando hacia una especie de radicalización eh, hacia ciertas minorías que se están apoderando de este concepto jurídico y también político y filosófico de la perspectiva de género. Entonces, y entraremos ahí a la segunda parte de la ideología del género. Y por último, voy a presentar la perspectiva de género desde el concepto de la filosofía o la teología cristiana, porque la teología cristiana también tiene una perspectiva de género. Y quiero explicar un poquito también en su tercer bloque. Y para que puedan descansar la silla, voy a hacer intervalos de 40 minutos, 30 minutos, 40 minutos, y tendremos un break de unos 10 minutos y otro, y así, quizás sean bloques de 30 minutos para que podamos tener momentos de poder eh, hacer un respiro y descansar. Ya en la última parte voy a dar un espacio para que podamos dialogar y hacer una especie de pimponeo y reflexionar y hacer rebotar algunas ideas o preguntas que puedan existir. Para apoyar esto, preparé una presentación y quiero poder lanzarla, ¿eh? Muy bien. Bueno, antes quería explicar que mi, estaba leyendo hace tiempo un artículo eh, muy interesante de un intelectual llamado Carlos Peña, que muchos de ustedes ya de seguro que lo ubican, que es el decano de la Universidad Diego Portales y es considerado uno de los intelectuales más leídos en este momento, uno de los intelectuales más leídos, y que hace unas lecturas muy interesantes del estallido social, de la democratización, por ejemplo, de las demandas sociales, y también siempre ha sido una persona muy objetiva y muy prolija a la hora de criticar, por ejemplo, los últimos gobiernos que hemos tenido, lo del
Bachelet, Piñera y lo que es el caso del presidente Boric. Entonces siempre ha sido Carlos Peña una pluma muy prolija, muy detallada y muy centrada a la hora de poder establecer estos temas tan complejos y tan delicados. Él es tiene un doctorado en jurisprudencia, él es un filósofo y él es también abogado, eh, tiene varias especialidades en el campo de la jurisprudencia y es considerado hoy en día uno de los intelectuales. Él es la persona más leída incluso en el Mercurio, porque él escribe en el Mercurio sus artículos y es la persona que lleva de alguna manera como la vanguardia la opinión presente. Y él ha escrito varios libros también, libros muy interesantes, que creo que a ustedes les puede interesar buscar un poquito los temas, especialmente esos temas donde él interpreta o hace una hermenéutica filosófica jurídica al tema del estallido social y todos los coletazos que después continúan. Para aquellos que están pensando de que es un cristiano conservador, no. O sea, Carlos Peña es una persona, creo que es agnóstica y es una persona más socialista. Bueno, creo que él es socialdemócrata, algo así. eh, se identifica como del centro izquierdo, una cosa así. Pero es interesante cómo él reflexiona y él habla sobre la infantilización del, del pensamiento del presente y la victimización que también ciertos grupos están tratando de impulsar sus demandas. Digo esto porque él dice en un artículo que me parece bastante interesante y eso me llevó a mí a investigar más sobre la situación. Porque aunque yo me encuentro lejos de Chile, pero a la vez estoy cerca porque estoy muy atento, leo mucho sobre Chile, leo mucho sobre los documentos, estoy participando de manera virtual en muchos diálogos, así que prácticamente virtualmente estoy allá siempre, estoy más allá que acá. Entonces, eh, y también he ido como unas 4 o 5 veces a Chile desde el 2019 hasta ahora, como unas 4 o 5 veces. Y voy a ir otra vez en los próximos meses y espero en un momento estar en vivo con ustedes y poder dialogar temas hermosos de la fe y bueno, disfrutar juntos de un buen tiempo en el Señor. Carlos Peñas dice que en una crítica que hace al Ministerio de Educación, y especialmente al ministro presente, dice que hay una, eh, voy a parafrasear la idea, pero dice que hay una ensimismada necesidad casi paranoica, él señala ese término paranoico si él lo usa, de incentivar iniciativas de diversidad sexual en el Ministerio de Educación, ignorando todos los problemas que tiene ya nuestro sistema de educación pública. Y él habla de 3 problemáticas. El primer problema es la calidad de educación que cada vez está, de alguna manera, siendo, eh, agudizándose el problema. Él señala, la calidad de educación se está agudizando. Segundo, hay una tremenda deserción eh, y hay una especie de abandono al interés por estudios más humanistas, por ejemplo. Él vaticinia de que en los próximos meses, perdón, en los próximos años, carreras como filosofía, carreras como sociología, vayan perdiendo incluso eh, estudiantado y termine, como en algunos lugares de aquí en Estados Unidos, la Facultad de Filosofía desaparezca y no hayan filósofos, no hayan sociólogos que puedan interpretar de manera más objetiva los tiempos presentes. Tenemos una sociedad más tecnocrática, están buscando todo lo que es la tecnología, la vanguardia, y estamos olvidando las carreras que tienen que ver con el pensar. Eh,
Y la tercera crítica que él hace es que hay muchos estudiantes, él habla de 50.000 a 70.000 chicos que no han regresado a la escuela, están desaparecidos, ¿verdad? 50.000 a 70.000 chicos, considerando la cantidad de personas que viven en Chile, ese es un número no menor. Y él dice, estamos invirtiendo demasiado dinero, se está invirtiendo demasiado dinero en políticas de diversidad sexual y se está invirtiendo muy poco en solucionar estas tres problemáticas. Ahora, lo que él señaló, a mí me llamó la atención y empecé yo a buscar más datos sobre eso y me di cuenta que sí, de que Chile ha bajado en los rankings de calidad educacional, está bajando de estar dentro de los 50 mejores en el mundo, ya está fuera de esa lista. Y, por ejemplo, el único país donde el pensum académico universitario se acomodó fue en Chile. Todos los demás países, como Argentina, Brasil, por ejemplo, lo que es el gran proyecto APEC de Brasil y sus siglas, que, bueno, son lo de menos, pero el tema es la política de robustecer el pensum académico universitario se dio en los últimos 2 años. Ecuador ha hecho más robusto su pensum académico universitario, pero en Chile se ha acomodado y inclusive se ha ido debilitando. No sé si ustedes supieron, pero hace un tiempo atrás, ¿verdad? Estudiantes de carreras como arquitectura estaban pidiendo de que el pensum académico fuera menor, ¿no? Y que de los 10, 15 libros que en una clase le pedían para leer, que lo bajaran a 5, 4 incluso. Entonces, y algunas universidades cedieron a esa presión y bajaron el nivel de lectura. Entonces, estamos viendo de que otros países robustecen su malla curricular y otros no. Entonces, y el tema del género está entrando de manera bastante fuerte, especialmente en los tres países del Cono Sur, Uruguay, Argentina y Chile, que son considerados los países más liberales, ¿ah?, de lo que es Latinoamérica. Y está entrando muy fuerte. Entonces, eh, evidentemente de que estamos viviendo un momento muy crítico. Y yo cuando dialogo o cuando yo hago discusión y cuando hago el debate, siempre le pregunto a grupos eh, pro eh, renuevo del pensum académico a la diversidad sexual, siempre les pregunto si han logrado prever, si han logrado crear un cuadro estadístico de lo que esto va a significar en los próximos años, el nivel de deconstrucción que esto va a significar. Y es increíble, pero no me encuentro todavía con alguien que me diga, sí, ya hemos hecho los cálculos y este es el nivel de deconstrucción. Ninguno. No hay estudios serios, por lo menos, de los que yo he leído y los que me han llegado, que me pueden dar una visión estadística del nivel de deconstrucción que esto va a significar. Todos señalan de que nadie puede estar seguro del nivel de deconstrucción y de los efectos negativos o efectos positivos que esto pueda significar. Estamos ante una situación bastante complicada y yo creo que tenemos que ser agresivos porque ustedes son parte de comunidades cristianas, así que tenemos que ser más agresivos en el sentido de que empecemos a dialogar, aparte de las cosas del más allá, ¿verdad? Hablar del más allá, también hablemos del más acá, también discutamos temas presentes, también conversemos y dialoguemos situaciones del hoy. También tenemos que propiciar diálogos en nuestros grupos juveniles para que podamos hacer rebotar las ideas y que ellos puedan hablarnos sobre sus inquietudes y poder dialogar esos temas, porque a veces estamos más preocupados de la cuestión espiritual, casi mística, y el tema de la trascendencia, que es importante, que evidentemente creemos en eso y vivimos también en esa experiencia, pero también tenemos que dialogar temas del presente, del día a día, cosas que tienen que ver con la contingencia presente, dialogar y no tener ningún tipo de
de conflicto a la hora de poder dialogar nuestros pensamientos, porque a veces nos viene como una especie de, a ver, de culpa, de autoculpa o de vergüenza, o nos sentimos un poquito como, a ver, limitados, como que tenemos temor de decir nuestras creencias o abiertamente nuestras posturas para no vernos absolutistas ni vernos como eh, anacrónicos o homofóbicos o todos los apelativos que nos han señalado. No, tenemos que tener esto, porque a veces se nos viene como una especie de autoculpa o nos viene como una especie de temor. ¿No? Y tenemos que tratar de resolver eso para ser más intencionales. Hay una, hay hay un cuerpo intelectual que nos permite decir nuestros diálogos siempre con esperanza y siempre con amor. Muy bien. Voy a compartir aquí la pantalla. Muy bien. La ideología, entonces, la ideología del género. Um, la perspectiva de género es una política que se establece eh, tratando de resolver el tema de la discriminación y de los problemas que han habido en todas las áreas entre entre hombres y mujeres. Y todas las trabas que han existido. Y evidentemente cuando hacemos una lectura de la historia nos podemos dar cuenta de que ha habido justamente problemas en el mundo de hoy. Especialmente a partir del siglo quizás del siglo V antes de Cristo en adelante, se agudizó estas dificultades y estos problemas entre el hombre y la mujer, donde el hombre se empezó a levantar, el varón, como una figura por sobre la mujer y estimulado por un contexto que trató de reivindicar al hombre y trató de ponerlo sobre la cima de lo que es del imaginario social, inclusive trataban de justificarlos con temas biológicos, el hombre es más fuerte, más grande, el hombre es más poderoso, el hombre tiene más. Entonces se agudizó este problema. Básicamente, básicamente lo que agudizó más esta situación fueron tres realidades. Los poderes feudales, también las religiones y los poderes feudales, y también el contexto de las guerras, aunque es un tema menor, pero estos tres elementos, a partir del siglo V antes de Cristo en adelante, creó estas desigualdades. Porque los poderes feudales y después de la monarquía decía, bueno, el hombre es el que trabaja la tierra, el hombre es el que cuida a los animales, por lo tanto hay que darle más poder al hombre porque es el hombre el que mantiene mantiene la monarquía con sus hortalizas, con el alimento, con los impuestos, y mantiene los poderes feudales. ¿No? Entonces, tengamos tranquilo al hombre, démosle bebida, démosle libertad y pongámonos en la cumbre o sea, de la autoridad. ¿No? Y ahí comenzó, por ejemplo, un término, el dominus oiko, por ejemplo, en la Grecia antigua, en la Grecia incluso, la Grecia precristiana, antes de Cristo incluso, el famoso dominus oiko, o sea, el dominador, ¿no? Está por sobre. O sea, el rey de la selva no es el león, sino el hombre, el varón, ¿no? Por sobre. Porque, porque el varón era más fácil instrumentalizarlo. ¿No? Porque el varón es un hombre que no sabe leer, no sabe escribir, es un hombre duro, que trabaja la tierra, cuida de los animales, por lo tanto hay que empoderar al hombre y dejar a la mujer completamente
aislada, mantenerla abajo, porque es el hombre el que produce y a él se le puede sacar más para mantener los poderes feudales. Y ahí comienza todo una especie de mentalidad para mantener al hombre arriba y a la mujer se le oprime. A la mujer hay que evitar que aprenda a leer y a escribir. Hay que evitar que ella salga de la casa, ¿no? Y hay que evitar que ella se ponga horizontalmente atrevida con el hombre, por ejemplo. Es lo que se decía. Y hay que mantenerla que no sepa leer ni escribir, porque si sabe leer y escribir, es peligrosa, ¿eh? Si tiene conocimiento, es peligrosa. Eso decían. Segundo, hay que mantenerla siempre en el hogar, que se quede allí y que en lo posible no salga. Por ejemplo, en la Roma que conoció Pablo, la mujer solamente salía una o dos veces eh, a la semana, ¿sí? Y eran para ir a ver a un familiar o para ir a buscar lo que es los insumos de la casa. Nada más que eso. Y, por ejemplo, ¿se acuerdan cuando Pablo dice que la mujer cae en la congregación? Eh, Pablo lo dice porque evidentemente la mujer no tenía participación en, en la comunidad cristiana durante la semana. Solamente iba el sábado en la noche o a veces el domingo de mañana, pero no tenía ningún tipo de participación. Y como algunos eventos o algunos diálogos se hacían durante la semana, el varón iba y el varón escuchaba los estudios y, y aprendía de los estudios y el varón llegaba al hogar para enseñarle a la mujer lo que había aprendido. Pero el varón se puso flojo y no le enseñaba nada, ni a sus esposas ni a sus hijos. Entonces la mujer venía el día domingo con muchas dudas y le preguntaba al pastor y lo abrumaba con preguntas, inclusive al predicador. Y ahí dice, no, 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 la mujer que pueda guardar silencio y que le pregunte al marido, ¿verdad? En la casa. Y era un tirón de oreja, no a la mujer, sino al marido, porque el marido había dejado de transmitir esa verdad que aprendía a la mujer y a sus hijos. Entonces, el hombre perdió justamente esa valorización o esa preocupación. Y por eso que Pablo dice que la mujer sea prudente. Pero no es que Pablo quiso caer a la mujer, sino lo que Pablo trata de restaurar esta responsabilidad del varón de poder explicar y transmitir a la mujer o a su esposa y a sus hijos lo que aprendía durante la semana. Ahora, evidentemente, hoy en día Pablo quedaría sorprendido de la comunidad de fe, porque él conoció un tipo de mujer, pero el tipo de mujer de hoy es completamente distinta. Tenemos una mujer empoderada, una mujer que habla dos, tres, cuatro idiomas, una mujer profesional, una mujer que inclusive puede darse por la decisión propia de vivir la vida sin una figura masculina a su lado. Yo conozco muchas jóvenes mujeres que han decidido una vida no marital, sino que se quedaron así, por una cuestión de decisión, no tanto porque no tenían oportunidad, muchas de ellas sí las tenían, pero deciden una vida más bien de un celibato social, una especie de celibato social que es algo muy común en Europa, que se está dando mucho eso, un celibato social. Eh, y se empoderan y hay muchas mujeres, incluso madres solteras, que pueden sobrevivir fácilmente aún no teniendo el poder económico de un varón. Entonces, el tipo de mujer que Pablo miraría hoy es completamente y abismalmente diferente. ¿Mm? Sin embargo, habían desigualdades. ¿Mm? No podemos negar que del siglo V antes de Cristo hasta siglo XIX, no, siglo XX, todavía habían vestigios, había esta desigualdad. En Roma, volviendo a Roma, por ejemplo, en tiempo de Pablo, había tanta desigualdad que hasta para pecar eran discriminadores, ¿eh? Porque no había ninguna penalización para la homosexualidad, pero estaba severamente penalizado el lesbianismo. Entonces, había desigualdad incluso en ese tipo de práctica. A la mujer le prohibían incluso el adulterio, podía ser penada por vergüenza jurídica, o el marido, dominus oico, podía azotarla, incluso podía asesinarla, y el marido solamente tenía que dar
algunos tipos de testimonio y quedaba completamente absuelto. Entonces había toda una trampa jurídica que amarraba a la mujer. Eh, yo he hecho estudios sociológicos sobre el temor histórico que siempre ha existido en torno a la mujer. Y esto ha sido muy interesante, tanto en las diferentes religiones como tratar de enmudecer y tratar de evitar que la mujer pueda impulsarse, siempre ha sido como un dato no menor en la historia, ese temor que ha existido. Por ejemplo, otro dato más, en los tiempos de Jesús, ¿se acuerdan cuando Jesús está y viene una mujer que la traen? Venía toda golpeada, casi con sus ropas completamente desprovista de ella, o sea, en una vergüenza total. Porque cuando los judíos tomaban a una mujer adúltera o una prostituta, la desnudaban y la iban golpeando a patadas, escupiéndole, injuriándole, y la chica iba desnuda, siendo lastimada, y llegó así a los pies de Jesús. Y le preguntan a Jesús, ¿qué dice la ley? Y Jesús, bueno, Jesús le pregunta a ellos en realidad eh, sobre eso. Bueno, tiene que ser lapidada. Y Jesús dice, bueno, el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Lo curioso de esto es que la mujer iba sola. Dice el texto que la encontraron en el acto, ¿verdad? ¿Dónde estaba el varón? Probablemente el varón también llevaba una piedra, ¿verdad? Porque en esa hipocresía religiosa es muy probable que el mismo varón llevaba también la piedra. ¿Por qué pensamos eso? Porque en los tiempos de Jesús había una interpretación que se llamaba la Guemaraj, una interpretación que era la interpretación más leída por los judíos. Y en esa interpretación decía, cuando descubras en el acto a los adúlteros, recítale la Torá que serán lapidados irreversiblemente. Si el hombre llora y pide perdón, perdónalo, porque de corazón lo hace. Y si la mujer llora y pide perdón, no le crea, porque la mujer miente desde el principio. Imagínate, imagínate la Wemaraj. Y eso fue lo que pasa con ella, por eso que la llevan ante Jesús y la ponen allí. Entonces, la mujer justamente ha sido causa de una tremenda violación por temor. Temor. Y esa es la causa, por eso de que el temor como fenómeno sociológico y antropológico, que ha sido parte de una de varias investigaciones que he estado tratando de hacer en el devenir del tiempo. Me encontré con algo curioso, ¿verdad? Con un escrito apócrifo bastante simpático que dice varias cosas y uno dice que Jehová miró al hombre y le dijo, oh, no es bueno que el hombre esté solo porque va a ser puras leceras, ¿ah? Así que le voy a poner a una mujer idónea, ¿verdad? Ese es un dato bastante apócrifo, pero muy simpático. Y era un apócrifo antiguo, o sea, no es algo chistoso de ahora, sino que es muy antiguo como esa frase. Otro apócrifo también muy antiguo, del siglo X, decía eh, de que la serpiente engaña al varón, ¿verdad? Perdón, engaña a la mujer y la mujer da de comer al hombre. Pero si hubiera sido al revés, ¿verdad? El hombre viene con la manzana y ¿qué hace la mujer? Lo agarra a coscacho, ¿verdad? ¿Qué hiciste? Y ya. Entonces, el diablo tuvo que ser inteligente. Pero bueno, son estos apócrifos bastante simpáticos que son ubicados en la historia. No es algo no son memes modernos, sino que son los memes del siglo X, ¿ah? Antes de Cristo. Bastante simpático. Estoy explicando esto para que entendamos de que sí existe un problema de subordinación opresiva en la historia de la mujer. Y el poder monárquico estimuló eso. Los feudales y el poder monárquico lo estimuló, porque veían en el varón un ser productivo. Y veían a una mujer que no es productiva, ellos decían, pero el hombre sí, porque labra la tierra, tabla animales, y él da sus impuestos,
porque necesita labrar la tierra, así que pongámosles impuestos. Y miraban eso. El otro poder opresivo fue la religión. La religión. Y especialmente las tres religiones abrahámicas. Las tres religiones abrahámicas no se salvan de esto. Que son el Islam, el judaísmo y el cristianismo, que son las tres religiones abrahámicas, contribuyeron a este sistema opresivo. Es interesante, amados hermanos, que las tres religiones abrahámicas, y también las demás, el hinduismo, el budismo y todas las demás, son religiones donde el 70% de su poder económico es sostenido por mujeres. No solamente la oración y la presencia y su fidelidad a sus celebraciones, sino también el poder económico. Son más fieles en sus ofrendas, están más conscientes de sus aportes económicos y aportan, y han aportado desde siempre, el 70% prácticamente, a un sistema religioso que muchas veces las oprime. Aún así, las sostienen, ¿no? Entonces, tremendo esto. Ahora, ¿cuándo cambió todo esto? Por lo menos estructuralmente. ¿O cuándo empezó a cambiar? A principios del siglo XX. Por eso yo siempre le digo a mi hija Judith, le digo, mira, Judith, dale gracias a Dios que naciste en este siglo y no en el siglo XIX, y no en el siglo X, y no en el siglo XV, no en el siglo III. Naciste hoy con grandes oportunidades y como una honra esa historia da el mejor perfil de tu vida como mujer, la mejor versión de tu feminidad como mujer y empodérate y llega hasta lo más alto y sé una luz de virtud, de feminidad redimida en el Señor y con todo lo que puedas alcanzar. Entonces, porque evidentemente vivimos en un tiempo donde hay una mayor facilidad, pero estamos conscientes de lo anterior. Y esto dio inicio, esta reflexión histórica, que la estoy compendiando, ¿verdad? La estoy resumiendo, a la perspectiva de género. O sea, ¿quién podría negarse a esto, verdad? Evidentemente estamos a favor de una perspectiva igualitaria, equidad sustantiva de esto. Y las políticas partieron con esto. La política de enseñar partió con esto. Pero ¿qué pasó? Que en un momento, se dejó venir o entró a goteo. Es como cuando en una casa, ¿verdad? Tienes una casa muy bella y empieza a gotear, ¿no? ¿Y qué hacemos? Ponemos una baserica, ¿no? O ponemos un tarro, ponemos otra cosa y ahí ponemos para evitar. Y uno se queda tranquilo. Yo de repente uno dice, bueno, en el verano lo voy a hacer, ¿no? Y viene el verano y como no llueve, es que no llueve, ¿no? Y llega el invierno, está la gotea, no importa, ahí ponele ahí para que caiga el agua. Entonces, se dejó entrar como un goteo, como una gota de agua, pero esa agua era una agua de aguas servidas, ¿eh? Agua tóxica, era mal. Y la perspectiva de género empezó a erosionarse. Pero quiero explicar un poquito cómo nace, o no cómo nace porque es muy complejo y eso fácilmente uno lo puede encontrar en Google, ¿verdad? Pero, ¿cuáles fueron los postulados primigenios? Yo participé en un diálogo que se llamó Transversalidad de Género en el campo intelectual para el departamento hispano de William Shakespeare University y hablé porque también dentro de mi área teológica y filosófica hablo sobre justamente transversalidad y explico la importancia de la equidad cognitiva de género. Eh, y trabajé hace un tiempo sobre esa idea y presenté justamente en este congreso esta parte. Eh, Ahora, la perspectiva de género y sus metodologías, por ejemplo, se refiere a los mecanismos, y aquí está escrito, para que lo puedan leer conmigo, que permiten identificar,
cuestionar y valorar la discriminación, desigualdad, exclusión por factores de género. Aquí pongo la palabra discriminación y pongo la palabra valorar, porque la discriminación, en cierta medida, cuando uno lo analiza en su rigor filosófico, tiene que ver con la habilidad de poder determinar un valor. Y uno va haciendo esta idea, ¿verdad? Usted cuando va a un restaurante, no va a cualquier restaurante, ¿verdad? Usted se va a comer un completo y dice, no, aquí están los mejores completos. Hiciste un acto de discriminación, ¿verdad? Valórica, en un sentido, ¿verdad? En un sentido donde está señalando de que entre ellos este es mejor, o sea, tiene una mayor plusvalía, es mejor, está más delicioso, etcétera. Entonces, hay elementos que se pueden trabajar así, pero hay que identificar aquellos que provocan exclusión, desigualdad, y eso lo que es el campo de la perspectiva de género. Enseñar cómo se discrimina y cuándo la discriminación es nociva, negativa y tóxica. El segundo párrafo, la perspectiva de género hace alusión a herramientas que buscan mostrar esas diferencias entre hombres y mujeres y que pueden ser, note esto, modificadas o enriquecidas. Eh, Modificadas y enriquecidas. Y aquí quiero hacer un punto vital de que eh, evidentemente la cultura enriquece eh, los roles, enriquece la diferencia, enriquece las cosas. La cultura tiene esa instrumentalización y ese objetivo, pero la cultura no puede crear, sino que enriquece. Claro, puede crear valores no objetivos, ¿eh? Hay valores que no son objetivos. Por ejemplo, yo he ido a Inglaterra y he manejado en Inglaterra y uno es un caos si tú nunca has manejado allí, porque manejan al revés, ¿eh? Por ejemplo, ¿verdad? Aquí manejamos, ¿verdad? Nuestra mano derecha es hacia la vereda, hacia la banqueta o la vereda y manejamos. Pero allá no, es tu mano izquierda hacia la banqueta y es completamente distinto. Y la primera vez que yo lo hice, me metí por una calle y claro, casi provocó un choque, ¿verdad? Entonces, eh, hay que estar consciente. Hay países como en el sur de Sudán, donde las personas cuando tú le preguntas, ¿estás bien? Te dicen, sí. Ah, qué bueno. ¿Y tu abuela llegó? No. Entonces, es otro tipo de gestualidad. La gestualidad. Entonces, la gestualidad, el concepto de los colores, por ejemplo, acá tenemos el rojo, ¿verdad? El rojo que se universaliza como en el mundo, ¿verdad? De las reglas cívicas, hay que parar. El amarillo, acelerar. No, no, el amarillo es precaución, pero lo interpretamos como acelerar, ¿verdad? Pero no, es precaución, es disminuir. Más bien, el amarillo representa disminuir, no acelerar. Pero bueno, el verde es la libertad. También la palabra verde tiene que ver con los temas eh, orgánicos, ¿no? En algunos sectores de China, el verde no tiene que ver con lo orgánico, sino tiene que ver con lo químico, así tiene que cambiar el color. Por lo tanto, la cultura enriquece lo que es los conceptos, pero no puede dar categorías valóricas, especialmente en el tema de la sexualidad y todo eso. La perspectiva de género estaba muy claro en eso. Pero bueno, vamos a ver después cómo la ideología del género prácticamente socavó y desestabilizó la perspectiva de género y la apoderó, la encapsuló y la hizo suya y la empezó a intoxicar. Por eso de que muchos de los que trabajamos en perspectiva de género hemos tratado de siempre de distanciarnos de la ideología del género y no es fácil porque vamos perdiendo, yo mismo he perdido proyectos, más bien me han cancelado proyectos, me han cancelado membresía, me han dado el sobre azul de seminarios, seminarios teológicos,
porque nos distanciamos de esas ideas. Y viene todo una agresividad mediática contra los que quizás tratamos de tener una mirada diferente. Yo escribí un libro que se llama Un pastor llamado Jesús, y lamentablemente en algunos sectores se prohibió porque no tengo el lenguaje inclusivo, por ejemplo. Entonces, yo lo presenté en España y en algunos sectores de España dijeron que no porque no tenía el lenguaje inclusivo. Entonces, uno ve cómo esta especie de intolerancia que provoca la ideología no permite que haya otros rostros siempre gentiles, siempre cuidadosos de poder mirar desde otras esquinas las realidades. Muy bien. Perdón, aquí se me perdió la presentación. Se me perdió la presentación. Acá está. Muy bien. Y el tercer párrafo, en el campo médico, que fue uno de los primeros en entrar a la perspectiva de género, ha permitido entender que los síntomas de ciertas enfermedades o los efectos secundarios de ciertos medicamentos son diferentes en las mujeres y en los hombres. Hay un estudio muy interesante sobre elementos farmacológicos, el cuidado de ellos, la densidad de los porcentajes de los mismos tiene que ser diferente. Y bueno, este es un dato muy interesante, cómo se habla de los cuerpos hablan y los cuerpos también determinan cierta diferencia. Entonces la perspectiva de género sí contribuye especialmente para poder hablar la discriminación que pueda existir. Aquí estoy juntamente con mi esposa y bueno, tratando de ver algo, porque ella es una persona muy prolija, muy detallista y amante del arte. Amante del arte. Yo me saqué malas notas en artes plásticas. Era malo para dibujar, para pintar y para hacer trabajo. Siempre malas notas en artes plásticas. Era como mi clase mal. Entonces nunca fui bueno para eso. Pero me gustó mucho cocinar. Me gustaba, me encantaba. Y, y, y justamente mi hijo me sacó la foto. ¡Oh, esta foto! Y aparte de ser curiosa, me ha servido a mí para poder usarla y explicar un poquito esta igualdad sustantiva que puede existir. Esta experiencia de poder entrar en ámbitos que a veces se reflexionan que son muy femeninos, pero en realidad son parte de nuestra realidad, ¿no? Son parte de nuestra masculinidad, ¿verdad? Que descubre ciertos matices y virtudes y elementos muy propios, ¿no? No digo que todo varón tenga que saber cocinar, no, pero tú tienes que también descubrir a lo que eres bueno, a lo que te gusta, a lo que te encanta. Y a mí me encanta cocinar, y coincidió de que ese día ella estaba pintando y nos sacamos esta foto. Eh, y bueno, la perspectiva de género y la igualdad sustantiva es el enfoque que permite la redistribución equitativa de las actividades entre personas. Hay actividades entre personas, pero note esto, la palabra equitativo, que es una palabra filosófica muy importante. En el campo de la filosofía no es igual igualdad y equidad. Hay cierta diferencia. Y la equidad tiene que ver con una palabra muy antigua, egality, en griego, el egalitarianismo, donde distribuimos las actividades de acuerdo a nuestras capacidades, a nuestras inquietudes, a nuestras fascinaciones, a nuestras disposiciones y a nuestras oportunidades. La equidad. Por ejemplo, en esta foto con mi esposa hay equidad. Yo tuve todo el tiempo y mi creatividad para poder hacer esta comida, que accidentalmente me quedó bien, ¿verdad? Accidentalmente, porque después lo quise repetir, pero nunca se pudo replicar. Fue esa vez que así que una comida accidental que me cayó bien, pero lo quise repetir y no se puede. El punto es este, que la equidad de actividades, no la igualdad. O sea, no es necesario insistir que las mujeres manejen
un camión de 16, de 5 toneladas. No, pero si desea hacerlo y tiene la habilidad, y tiene la capacidad, y tiene el estudio y la expertise, claro que sí, pero no hay que obligar. Por eso que en algunas políticas públicas hay países donde sienten que la paridad, el concepto de la paridad, es una imposición innecesaria, que sí hablan de la equidad, pero no necesitamos paridad. Marcadamente 3 y 3, 4 y 4, 20 y 20. No, porque hay personas que no tienen la necesidad y hay sistemas que se acomodan y no tienen ningún problema de que exista eso. Por ejemplo, hay una crisis acá en el mundo del modelaje porque se ha tratado de poner la paridad, pero las mujeres son las que están en contra de la paridad porque evidentemente que en el mundo del modelaje la mujer gana proporcionalmente un 30% más que el varón, ¿sí? En el mundo del modelaje acá. Entonces, la mujer no quiere paridad en el mundo del modelaje porque sería tener 5 modelos y pagan lo mismo. Pero hay empresas donde tienen 8 modelos mujeres y 2 modelos hombres. ¿Sí? Y no quieren paridad. Entonces, la paridad es un concepto netamente subjetivo y tiene que ver más bien con obedecer o aplicar cosas que tienen que ver con la equidad, propósito. Y bueno, un tema bastante interesante. Segundo párrafo, la valorización justa de los trabajos realizados, especialmente en tareas del hogar. Claro, hay que combinar. De repente mi hijo se encarga de lavar la ropa y mi nena saca la basura y bueno, ¿verdad? Pero todo con equidad, porque yo no voy a obligarla a ella a que haga algo que tiene que ver con una desproporción física, no la voy a exponer a eso. Porque la equidad también me hace a mí estar consciente de la proporcionalidad física, de la disposición, eh, inclusive la disposición mental, la habilidad, todo eso. Debo estar consciente de esto. Tercer párrafo, modificación de estructuras que reproduzcan desigualdad. Okay. Estamos en contra de la desigualdad, evidentemente, y hay que acomodar las estructuras para que haya mayor equidad. No igualdad, sino equidad. Como dije, la equidad tiene que ver con esto, de que abramos el espacio para que todos puedan disfrutar desde sus posibilidades, experiencias, inquietudes, gustos, valorizaciones, las cosas que desean hacer. Entonces, y un tema bastante interesante para ver esto de que la equidad es el elemento que nos permite una mayor ecuanimidad a la hora de poder trazar la cancha de la vida. Y por último, la valorización de las capacidades de la mujer en la toma de decisión laboral y educacional, que eso es muy importante, que es la capacidad, la valorización de la capacidad. Esto es más que hablar de paridad, esto es hablar de oportunidad y de que los sistemas puedan ver las grandes oportunidades que existen. En España, por ejemplo, hay un tremendo problema también hoy en día porque la asociación de, de, de cuidados laborales en el hogar ha exigido paridad, que hayan varones y mujeres. Y las mujeres están en contra de eso, porque, eh, claro, cuando van a cuidar a un niño, que se llama la nana, o la que va a cuidar al niño, las familias quieren como una mujer. Si usted tuviera un bebé y tuviera que contratar a alguien y llega un varón de 40 años o llega una señora de 40 años y presentan sus currículum, ¿usted a quién elegiría para que cuidara a su hijo durante 8 horas, por ejemplo, laborales, a su hijo? Eh, Evidentemente que la mayoría diría, bueno, la mujer, ¿no? La mujer. Está haciendo una discriminación, ¿verdad? Como la que hemos hablado al principio, no negativa, sino por este imaginario, ¿verdad? Que, bueno, una mujer tiene un poquito más de habilidad propia
de la feminidad, y ahí viene, resalta el tema de la feminidad. Por eso de que le explico esto para que veamos de que la paridad tiene sus conflictos, y especialmente los campos donde vamos a insertar ese concepto. Por eso de que el camino es la equidad. Está la igualdad, pero tenemos el concepto de la equidad. La equidad da un paso más. No elimina el principio básico de la igualdad, pues se basa en el trato igualitario, pero tiene en cuenta las particularidades de cada persona y le ofrece posibilidades de desarrollo específicas. Y bueno, ¿quién podría estar en contra de esto? O sea, evidentemente, abrazamos esto y estamos conscientes de cómo estas políticas se empezaron a establecer y no encontraron ningún tipo de obviedad, ningún tipo de limitación, obstáculo en ningún campo, especialmente en los 6, 7 campos principales que determinan la forma de pensar, el campo jurídico, el campo de las artes audiovisuales, el campo de la ciencia, de la religión, la educación pública, los movimientos sociales, la misma cultura, que son imaginarios que determinan el pensamiento. La perspectiva de género nunca tuvo ningún tipo de traba. Es más, hubieron elementos científicos que justificaban, especialmente en el campo de la historia, de la antropología, que justificaban la necesidad de una perspectiva de género. Pero todo se dañó cuando entró algo allí. Algo afectó. Y no sé si conocen, ¿verdad?, el mito del caballo de Troya, ¿verdad? Cuando los troyanos sienten que han vencido, o sea, al enemigo, y se dan cuenta de que el enemigo se fue, dejó parte de sus armas, sacrificó sus caballos, dejó una fila de caballos descuartizados en señal de rendición y de ofrenda, y había un caballo de madera grande también, como una forma de honrar. Y los troyanos abren la puerta y traen este caballo de madera, diciendo, wow, este es señal de victoria, esto es señal de que la cosa cambió, esto es señal de que ya no va a haber más guerra. Hemos triunfado al enemigo y el enemigo se rindió y huyó. Pero lo que no sabía, de que el enemigo estaba adentro del caballo, ¿verdad? Se había escondido un grupo selecto de sicarios de la mayor élite del ejército enemigo, y se escondió. Y claro, después de haber celebrado y estaban todos borrachos y de madrugada, salen del caballo y empiezan a asesinar a los centinelas y después empiezan a asesinar a los demás. Entonces, de alguna manera, esto tiene que ver con lo que pasa en el presente, que la perspectiva de género, que evidentemente es una política que llegó y sustancialmente en su rostro primigenio tenía elementos positivos, pero hoy en día se ha erosionado y ha permitido que ideologías entraran y dañaran justamente este sistema. Así que llegó un compañero del camino, él siempre hay... bueno, pero ya se va. Así que siempre sucede esta problemática. Muy bien, tenemos la primera parte de nuestra charla, que es perspectiva de género. Ahora vamos a entrar a lo que he explicado, lo que se dejó entrar de manera sigilosa, silenciosa, pero ahora es inevitable extirparlo, y dañó completamente esta política de perspectiva de género, a tal punto de que muchos de los que al principio estábamos a favor, bueno, yo todavía trabajo en perspectiva de género, pero ahora con muchas limitaciones, con muchos sesgos que trato de evitar, y eso ha limitado mucho mi contribución, porque lamentablemente se ha apoderado ciertas minorías de este lenguaje que era muy propio
de una visión política mucho más amplia, que abrazaba a todos, y se dañó por completo. Y la sanidad no la vemos. Creo que o se extirpa o esto desaparece, o hay que ver con nuestros ojos el nivel de deconstrucción que va a lograr. Pero bueno, hagamos un pequeño receso para que descansen las sillas y ustedes vayan a comer y disfrutar. Y en 15 minutos nos volvemos a conectar para que podamos continuar la segunda parte.